Saludos. En los próximos videos vamos a analizar el tema de integrales. Los objetivos para estos próximos videos serán comprender las definiciones de integrales. Además, calcularemos integrales aplicando las propiedades y aplicaremos las propiedades de la integral en la solución de problemas. Como siempre, se tienen los requisitos. Para aprender integrales nosotros debemos dominar funciones, debemos entender límites y también debemos aprender o saber el cálculo de derivadas. Bien, iniciamos entonces con la integración. La integración es una operación que presenta la derivada de una función y se debe calcular la función original, es decir, es un proceso inverso a la derivación. Así, por ejemplo, se tienen algunas aplicaciones. Por ejemplo, a partir de una función de ingreso marginal, se puede determinar la función de ingreso total mediante integración. Recordemos que el ingreso marginal es la derivada de la función de ingreso. Por lo tanto, si yo integro la función de ingreso marginal, voy a tener la función de ingreso total. Existen muchas aplicaciones del cálculo integral relacionadas al cálculo del área que forma una función con los ejes cartesianos. Así, analizamos en primer lugar las diferenciales. La diferencial es una función, como se la observa aquí. Esta fórmula dice la diferencial en y es igual a la derivada de la función f por el incremento en x. Esto vamos a analizar a qué se refiere esta función diferencial. Bien, la diferencial de una función de y geométricamente es una aproximación al incremento en y, delta y. Cuando el diferencial en x es cercano a 0, esto es, el diferencial de y es aproximadamente igual al incremento en y. Esto vamos a analizar en forma gráfica. Tenemos la función f, la curva de rojo, dos puntos P y Q, una recta secante, la recta de color azul, secante entre los puntos P y Q. Bien, si nosotros calculamos el incremento en y entre los dos puntos, previamente al querer sacar o calcular la pendiente entre los puntos P y Q, nosotros debemos calcular estos lados o segmentos que se llaman respectivamente incremento en y e incremento en x. Es decir, el incremento en x va desde x hasta x más delta x. Entonces, delta x o el incremento en x es apenas este segmento que se indica. Entonces, el momento que nosotros construimos este triángulo para calcular la pendiente, ahí aparece este valor llamado incremento en y e incremento en x. Bien, si el punto Q se acerca mucho más hacia el punto P, nosotros vamos a seguir teniendo, cuando está cerca del punto P, vamos a seguir teniendo incrementos tanto en y como en x. Pero exactamente en el punto P o antes de llegar al punto P, el punto Q acercarse lo más cerca que se pueda hacia el punto P, ahí lo que va a aparecer es ya no una secante, sino una tangente, la recta de color negro. Entonces, en ese momento, este incremento ya no se llama como tal incremento en y, ahora se llama diferencial.
Es decir, este diferencial corresponde a la tangente en el punto P. Este diferencial es aproximadamente igual al incremento delta y cuando delta x es muy cercano a 0, es decir, cuando este incremento en x es muy pequeño o prácticamente 0. En ese instante, el diferencial es muy cercano o aproximadamente igual al incremento en y. Eso es el diferencial. Nuevamente, en forma gráfica, el incremento en y es aquel que se presenta cuando tenemos una secante entre el punto P y Q, mientras que el diferencial es el valor que aparece cuando nosotros obtenemos la tangente en el punto P. Eso es el diferencial. Así pues, se tiene la siguiente definición. Sea y igual a f de x una función diferenciable de x, sea el número real delta x un cambio en x, entonces la diferencial de y es la función dada por de y es igual a f' de x por delta x. Esa es la definición del diferencial. Podemos decir también que el diferencial en y es igual a la derivada de la función f por el incremento en x. Pero aquí se hace un cambio a esta función original y decimos delta y o el diferencial en y es igual a la derivada de la función por el diferencial x. Esto debido a que cuando el incremento delta x es muy pequeño, nosotros podemos cambiar, en vez de llamarle incremento, le llamamos diferencial en x. Cabe aquí una indicación adicional. Como aquí dice, la diferencial es una función dada por esta expresión, se nota entonces que la diferencial es una función de dos variables. Esas variables son la en x y delta x. Delta x porque es un incremento y va a ir también cambiando de acuerdo a los valores en x. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 4.1. El primer ejemplo simplemente vamos a calcular la diferencial. Dice, encuentre la diferencial de la función f en términos de x y delta x. La función f está aquí. La diferencial se calcula mediante esta fórmula. Entonces, la diferencial y es, calculamos la derivada de la función que está aquí y multiplicamos por el diferencial x. Entonces, si esta es la función, el diferencial es simplemente aplicar la fórmula. En un ejemplo 4.2 tenemos una función de ingreso. Dada la función de ingreso R, use diferenciales para encontrar el cambio aproximado en el ingreso si el número de unidades se incrementa de 40 a 41 unidades. Encuentre el cambio verdadero. Aquí tenemos dos situaciones. Para el cambio aproximado se utiliza la diferencial, según la fórmula que analizamos. Y para el cambio verdadero se utilizan los valores que se obtienen con 40 unidades, el ingreso que se obtiene con 40 unidades y 41 unidades. Entonces, para un cambio aproximado, aplicamos la diferencial. La diferencial en R es igual a R' por diferencial Q. Calculamos el incremento en Q, el incremento de unidades, que es una unidad. Eso es aproximadamente la diferencial. Se reemplaza, ya no va a haber más valores pequeños que la producción de una unidad. Entonces ese es el diferencial. Reemplazamos y se obtiene menos 950. Mientras que el cambio verdadero calculamos R evaluado en 41 unidades, calculamos R evaluado en 40 unidades y luego restamos. Ese es el cambio verdadero, es menos 1026 y el cambio aproximado menos 950.